En el sur de Entre Ríos, dos poblados con detalles diferentes tenían como característica la existencia de conocidos prostíbulos donde convivían numerosas mujeres de diferentes puntos del país. Uno era el caso de Pueblo Belgrano, casi pegado a Gualeguaychú. Otro, el de la pequeña localidad de Escriña, a escasos kilómetros de Urdinarrain, donde el prostíbulo había pasado a ser el principal ingreso del paraje. En Pueblo Belgrano era uno de los lugares más tradicionales y vergonzosos, pero todos miraban para el costado, porque era una cuestión cultural, algo tradicional para los pobladores, en medio de la hipocresía. Yo creo que es una característica de la provincia de Entre Ríos como de tantas otras de la Argentina. Es una característica, si se quiere, cultural, un problema de connivencia entre personas que cometen delitos de trata. Connivencia hablo con funcionarios policiales, judiciales, políticos, o sea, políticos con cargo, ¿no? Y que ha llevado a lo largo de todos los años a ver cómo se ha manipulado la vida de distintas personas. Usted fíjese que hoy en el mundo, desde hace muchos años, los negocios ilícitos, por llamarlo de alguna manera, como son la venta de armas, venta de drogas, la trata de personas, venta de órganos, son los que más rédito dan. Pero para que eso funcione se necesita sí o sí se necesita una pata o un apoyo con el Estado, si no, no podrían funcionar. Aquí en la provincia de Entre Ríos, yo creo que, por lo menos, voy a hablar de Gualeguaychú, del departamento de Gualeguaychú, bueno, las zonas que yo conozco y que me han tocado intervenir en varias causas defendiendo a víctimas. Yo creo que es importante destacar la hipocresía que hay en nuestra sociedad, que siempre miró hacia otro lado. Defendiendo a niñas de 12, 14 años, me tocó escuchar aberraciones como que, bueno, era su destino por ser de condición humilde. Como también escuchar que ellas elegían desde muy pequeñas el llevar a cabo esas actividades. Escuchar, por ejemplo, que, bueno, ¿qué va a hacer? Es un tema que hay que aceptarlo como es. Y la verdad que me molesta porque siempre pienso, digo, y si le sucede a uno, a un ser querido, ¿cómo reaccionaríamos, no? Porque mientras a mí no me toca, me quedo callado. Hay una gran hipocresía, creo que hay una complicidad silenciosa que lastima y que vulnera, y la gente no se da cuenta que estas personas de por vida, no es que quedan marcadas, de por vida adquieren una patología como ser un shock postraumático que les impide ser felices o les impide desarrollarse como personas. Es muy triste esto, es muy triste, y ojalá algún día se haga algo, y ojalá no se trata de hacer carteles, de hacer marchas, de decir marchas por la calle, no se trata solamente de eso, se trata de aplicar la ley, se trata de que como sociedad nos empecemos a cuidar todos, que los hijos de mi vecino sean mis hijos y mis hijos sean los hijos de él. Me refiero con este ejemplo a que si nos empezamos a cuidar entre todos y yo puedo cuidar los hijos del vecino, yo creo que todo va a estar mejor. Pero sí tenemos un problema, y le voy a dar un ejemplo. En Escriña sabemos que históricamente hubo prostíbulos, en Gualeguaychú, en todos lados, o sea, trata de personas sigue habiendo. Yo creo que no, yo creo que la misma, o sea, el narcotráfico también lleva a eso, lleva a este tipo de delitos. Es histórico, por ejemplo, que en Ceibas, en la zona de Ceibas, existen este tipo de delitos de trata de personas. Y hasta ahora, bien, gracias, nunca ocurrió nada. Hay personas que quisieron denunciar, perdón, no quisieron, denunciaron en su momento y fueron amenazadas por gente que tiene poder
esta gente que denunció gente de condición humilde, usted imagínese el cuadro de situación. En Ceiba también hay gente que sus hijos no los han podido volver a ver más. Hay toda una red, porque la trata, hay que explicarlo bien, no es solamente la gente piensa trata con fines sexuales, no, también existe la trata con fines laborales o la trata para fines de venta de órganos, por ejemplo. Entonces la captación de una persona, los captan de distintas maneras, de distintas formas, y lamentablemente yo creo que como sociedad tenemos que empezar a hacer algo para poder evolucionar, porque no pensando en mí, pienso en los que vienen, aunque ya no estemos. El caso del poblado de Escriña era para una película latina. En el censo del 2001 se indicaba que vivían 189 personas. Todo giraba alrededor de esa pequeña casa, ubicado al costado de la ruta, donde los dueños del vil negocio hacían convivir a cerca de 30 mujeres hacinadas en un lugar reducido, con muy escasos espacios. Esa casa de prostitución se llamaba La Rueda y luego pasó a llamarse El Caburé. Había sido inaugurada a principios de los 90. Estaba a la vista de todo el mundo, de gobernantes, de autoridades policiales y judiciales. Nadie lo desconocía, pero era mejor no hacer nada. El punto de gobierno es el agua que consume el pueblo. Después ya la luz, digamos, pertenece a una cooperativa privada acá, que es la de San Antonio. Y después se ocupa, bueno, el mantenimiento de limpieza y de los caminos, digamos, del ripiado, que mantenerlos, digamos, y bueno. ¿Y una tasa así, por ejemplo, a la despensa tiene? No, nada de eso, ningún impuesto. Ninguno. ¿Y cómo conviven, por ejemplo, con el Caburé, que se llama en la entrada? ¿El Caburé? Y mira, el Caburé hace aproximadamente 10 años que está instalado. A ser parte de la ciudad. Sí, prácticamente. Mira, yo que soy jefe comunal hace 2 años ahora. Pero el boliche está aproximadamente 10, ya te digo. Y ahora que está en ese lugar ahora, que es un boliche nuevo, es del año pasado, de diciembre del año pasado que está instalado. Pero anteriormente estaba en otro, acá también cerca, y bueno, al principio como todo, una novedad, qué sé yo, bueno, y después nos fuimos adaptando, digamos, al boliche, al movimiento por ahí, que era, que me imaginará acá, que un pelotón chiquito, que de noche por ahí, bueno, todo el pueblo escuchaba la música del boliche, cuando estaba más cerca, ¿no? En este momento ahora está un poco más retirado. Y bueno, ahora ya, digamos, se adaptaron todos, digamos, a lo que es el movimiento del boliche. Y ese está obviamente trabajando legalmente ahí. ¿Aporta algo a la comuna? Aporta, sí, por ejemplo, a veces, por ejemplo, ¿cómo decirte? Con pequeñas ayudas, por ahí a veces algún bidón de glifosato, cuando hay que, por ejemplo, para matar yus y todo eso. Pequeñas ayudas, sí, pero lo que es impuesto o tasa no se le cobra ninguna, por ahora. No todo es color de rosa, porque ha habido casos que por ahí ha habido allanamientos, viste, que como dirás, y ahora con el nuevo tema de la ley de trata de personas, viste, que está todo medio revolucionado, pero me ha tocado hablar por ahí con algunos periodistas, con los estudios de radio de Paraná, también de Gualeguaychú. Y yo le contaba todo esto que te digo a vos, viste, que por ahí, de algún modo, viéndolo de algún modo, ayudan a la economía del pueblo, digamos, el movimiento, las chicas gastan en el pueblo, pero bueno, no por eso, digamos, se le va a permitir por ahí que tenga algún manejo turbio, digamos, ilegal. Si es que hay una ley que lo prohíbe, ¿por qué no cortamos de raíz? Acabó el problema, que, digamos, se prohíbe y punto. Y que no dependa ni siquiera de los jefes de junta o los intendentes de cada pueblo, tener que andar con el problema de que si los vecinos quieren o no quieren, si es ilegal o no, porque si trabajan menores o no trabajan, si es o no bueno para la gente, para el pueblo, digamos. La gente mayor y hay gente viejo. Ya, mayormente las muchachadas se fueron todas.
¿De dónde van a Urinarrein? Claro, Urinarrein, sí, sí, sí. Y acá en la ciudad, ¿qué ha quedado? ¿Ha quedado el bar ahí de...? Cubos viejos. Los cubos viejos hemos quedado acá. Acá hemos quedado cubos viejos, mire, hemos quedado. Pero allá en la entrada de la ciudad tienen el caburé. Ah, sí, allá sí está el caburé, está. A eso como conviven acá. Sí. Ahí, ¿dónde está la calle del almacén? ¿Dónde está la gente del dinero? A eso vienen, digamos, son una vecina más. Viene a comprar mercadería. A comprar mercadería. ¿Y eso usted qué tal lo tomó cuando se instalaron ahí? Para mí, que se haya instalado en el Estado, para mí es un poco importante, ¿verdad? Hace no sé cuántos años que están. Primero vivían allá abajo, ahora acá. Yo hace 15 años que estoy acá y ellos allá estaban. Jamás he ido una vez. El caburé, lo que más vale. ¿Y muchas chicas tiene? Y sale hasta 18. Pero claro, acá en la zona no hay gente para suplir las 18. O sea que todo por ahí dentro de Escriña hay 50 personas y 18 son del caburé. Y no, acá no habemos 50. Mira, sin contar entre familia todos puede ser que no hay. ¿Y que habrá acá varones en esta zona? No sé si habrá 20. O sea, ¿tiene más gente el caburé, Sí. la whiskería que el pueblo? Sí, justamente. No, mi familia hay poca acá. Sí, acá donde si tuviera una familia vos tenés que irte igual porque a no tener un capital. Pero el auge de los burdeles tuvo su final a partir de la decisión gubernamental de eliminarlos en todo el territorio entrerriano a fines de 2000. Y justamente se empezó por el sur de la provincia. La reacción no se hizo esperar. Los que estaban en el negocio pelearon un tiempo por su reapertura e hicieron que las trabajadoras salieran a reclamar por su continuidad. Ellos nunca dan la cara. Lo tenían que hacer las mujeres, las esclavas de ese sistema perverso. Y llegué por una compañera, me dio un número de teléfono viajando. Así que yo trabajaba, me quedé sin trabajo y bueno, me separé también, no tengo cómo mantener a mis hijos. Así que me contacté con una chica, me dio el número y yo lo llamé al dueño, a don Juan. Así que pasó que él me pregunta si yo quería plata, me mandó una plata y el pasaje y así estoy acá. Y acá va a ser el tema, las chicas van a tener que trabajar en la calle, porque si no, como esto lo que se cerró es injusticia. Lo que está pasando, viste, va a ser peor en la calle. Nadie te cuida, no sé, van a matar a chicas, porque si no tenés seguridad menos en la calle, peor para todas las chicas. Del allanamiento ni hablar, porque nos trataron re mal cuando entraron, que nos empujaron todas las chicas en la esquina y eso está mal, el trato de los policías fue pésimo. Yo te digo la verdad que yo tengo familia en la policía, pero bueno, eso no se hace a tratar y menos las mujeres. Así que lo que hicieron ellos es de terror. Hasta se tomaron las bebidas, trabajando, tomaban ellos, así que hasta comieron, toda la comida que había acá. Llevaron ¿a dónde era a declarar? A Concepción del Uruguay nos llevaron. Tomaron declaración y contamos también la verdad. Así que el dueño de acá del caburé y la encargada son buenísimos. Ellos a nosotros nos tratan muy bien. Así que no tenemos queja. No fuimos rescatadas para nada. Así que lo que dijeron en el diario es mentira. Contaron todo mal. Así, es así. Limpiaba casa de familia y no te pagan nada, es poca plata que te pagan y vos tenés que pagar el alquiler, que está 1000 y pico, tenés que darle comida a los chicos, pagas la luz y el agua y no te alcanza la plata. Así que para mí, yo vine acá y bueno, me tratan bien, no son personas que te maltratan, nada que ver. Y ese dinero a mis hijos, sí, ayudó mucho a mis hijos. Sí, se quedaron en Santa Fe. No, en el día tenemos la libertad totalmente, podemos salir, nosotros salimos, las chicas hicimos shopping, a comprar, por todos lados salimos, eso no hay ningún problema. Y sí, tenemos clientes y si no, la que quiere trabajar, trabaja y la que no. Yo por lo menos un día no quiero, no trabajo.
Así que todas las chicas, las que tienen cliente, trabajan. Y si no nos gusta trabajar, bueno, le tenemos que darle para adelante, porque ¿qué? Ahora quedamos sin nada nos dejaron ellos, porque se llevaron la plata que estaba en la caja, todo lo que habíamos hecho. Y eso está mal, porque nosotros también, es todo nuestro sacrificio de acá adentro. Así que la idea es lo que yo voy a hacer y a trabajar en la calle. Yo lo lamento, pero bueno, ¿qué va a hacer? El Estado nada no nos dio todavía, por ahora nada. Nos querían dejar directamente en la calle, eso los policías querían cerrar todo acá. Y nosotros no podemos quedar en la calle, sin plata y sin nada, ¿qué hacemos en la calle? No se puede, así que nos quedamos acá. Acá nos quedamos. Bajaremos a la calle directamente, eso es seguro. Más o menos la edad de 22 años para arriba, 22, 21, y así siguen las edades más grandes, menores nunca hubo acá. Toda con la misma historia. Y más chicos, más de Misiones, hay muchas chicas de Misiones que de allá vienen tan lejos y si ahora están sin nada. Eso es muy complicado, viste, para ellas también. Es bueno poner en su contexto histórico, en su contexto histórico. En aquel momento existía, como al día de hoy, el delito de corrupción y prostitución de menores o prostitución de mayores por la fuerza o por engaño, ya sea por interés de lucro o por satisfacer deseos propios. Y también existía la contravención. La contravención, es decir, el ejercicio de la prostitución callejera por cuenta propia, ¿no? Y había una tolerancia a las casas de tolerancia. Mire la conjugancia para seguir con los gerundios, donde bajo la apariencia de una sala para ir a tomar un whisky o una cerveza o un vino, se decía, y realmente existían, una prostitución encubierta. Entonces el tema era que en principio eso era una atribución de la policía siempre y cuando no hubiese menores o no hubiese una gente esclavizada trabajando en eso. Es decir que la policía tenía amplio poder en ese aspecto. Pero bueno, más de una vez existieron comentarios y hicimos procedimientos. Recuerdo que una vez a la noche organicé un procedimiento, hicimos 10 allanamientos a los 10 locales que se conocían de whiskería en Gualeguaychú, y bueno, los resultados fueron bastante negativos. Bastante negativos, es decir, no encontramos ni menores ejerciendo la prostitución, ni mayores sometidas a la prostitución. Y muy pocos elementos de prueba en cuanto a que ahí se ejercía la prostitución, porque estaba permitido el ejercicio de la whiskería, el trato con las damas que estaban en la whiskería, pero se hacía difícil porque había todo un contubernio institucional y social donde la justicia no podía penetrar. Recuerdo, me viene a la memoria, que un gran tratadista decía que cuando un juez produce un golpe grande, un juez penal produce un golpe grande, es porque se lo permitieron. Es porque se pelearon entre dos poderosos. Y el poder del dinero, de la prostitución, y seguramente hasta el día de hoy, y todas las actividades anexas, el tema de la droga, el tema de la trata, llevan a tener un poder muy grande. Es decir, por suerte hoy tenemos un sistema mejor de justicia en Entre Ríos, el sistema acusatorio con los fiscales que investigan y los jueces que garantizan. En aquel momento eran, muy importante decirlo, era el juez de instrucción que tenía la doble misión de investigar y garantizar, que lo que era muy difícil porque, como decían los españoles, el juez de instrucción que investiga mata al juez de instrucción que tiene que garantizar, y el juez de instrucción que garantiza mata al juez de investigador. Pero hoy eso no existe y hoy, bueno, se han clausurado. De todas maneras, habría que ver si no siguen bajo otro formato.
al borde de la ley o con la omisión de la ley. Pero para la justicia, que en ese caso no existían los fiscales investigadores, existía el juez de instrucción, era muy difícil penetrar en ese mundo y penetrar de la mano con la institución policial, que por supuesto que es una buena institución, pero que también tiene su gente, como una familia, tiene de todo, y los intereses son grandes y compran. Hoy estamos viviendo a través de el narcotráfico, el narcomenudeo, bueno, la penetración económica, que incluso lamentablemente también ha penetrado en ciertos sectores judiciales, no te diría de la zona, pero en otros lugares ha penetrado también. No, si la viví ya en la última etapa de juez de instrucción, ya venía el cambio del sistema al sistema acusatorio. Bueno, fue una decisión política, porque ya los tiempos cambiaron, entonces la sociedad no soportaba este juego anómico, donde existe una ley pero no se respeta. Entonces, bueno, se tomó la decisión de clausurar todos y la sociedad la que va adelante produciendo los cambios. Y por suerte eso fue un buen cambio. Pero bueno, ahora estamos con otro problema más grave, o tan grave como ese, que es el narcotráfico, el narcomenudeo, que hay que estar muy atentos por lo peligroso. Un día cayó el Caburé de Pueblo Belgrano y otro día pasó lo mismo con La Rueda de Escriña. Este último caso fue el más escandaloso porque tuvo repercusión nacional e internacional. Fue en noviembre de 2008 que un total de 30 mujeres enterrianas de otras provincias argentinas y de países limítrofes fueron liberadas por personal de Prefectura Gualeguaychú en un procedimiento ordenado por el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, en el marco de las investigaciones que se realizaban por acciones delictivas relacionadas con la trata de personas. Entre las esclavas sexuales se encontraban misioneras, correntinas, paraguayas y brasileñas. Había una menor, mujeres adultas y madres con sus hijas compartiendo el prostíbulo. Las aberraciones no terminaban en el ejercicio de la prostitución, sino que además las mujeres eran sometidas psicológicamente. Vivían hacinadas, dormían 3 o 4 en la misma cama, que era el mismo lugar que usaban con los clientes. En el prostíbulo había un solo baño, el que usaban todas y todos. Luego de recuperar la libertad, las mujeres fueron trasladadas a la costa del río, a un lugar recreativo al aire libre donde volvieron a decidir qué querían hacer. Algunas volvieron a sus países o provincias, otras eligieron seguir trabajando. Claro, se dio, imagínate, en un contexto de un pueblito de 30 casas y 100 habitantes, allá por el año 98, donde arrancaron unos tipos queriendo emprender este negocio, digamos, como alterando de alguna manera la paz del lugar, donde lo que se escuchaba era nada más que mugido de vacas o tractores o camiones en época de cosecha. Resulta que bueno, fue en ese año justamente que empezaron unos muchachos que tengo entendido que eran de Rosario del Tala, imagino, no estoy seguro, pero bueno, la cuestión que no tuvieron mayor suerte. Hasta que apareció otro también empresario de acá de Gualeguaychú, ya medio con vasta experiencia en el rubro. Ya con otros locales. Con otros locales en la zona, justamente, que fue el que lo abrió definitivamente. Así fue que en el año 2000, como te decía, arrancó este hombre con el boliche, digamos, y bueno, fue así que como que cambió la vida del pueblo, digamos. Eran grupos de una docena, 15 chicas más o menos que se iban rotando, porque lo que sabíamos ahí era que este hombre era dueño de 3 boliches. El Escriña junto con otros 2 que estaban ubicados ahí cerca de Gualeguaychú. Y eran por 2 semanas que duraba, digamos, una tanda, entre comillas, de chicas, las que iban triangulando con el resto de los boliches. Digamos, se iban rotando de Escriña a Ruta 14, a Pueblo Belgrano, siempre rotando, como que moviendo la clientela, claro. Digamos. En Escriña tenía un lugar, la verdad que estratégico, el boliche instalado, que estaba ahí a la vera de la Ruta 20. Entonces fue que, digamos, como que acaparó el público, la clientela de la zona, digamos, porque si vamos a hablar de boliches, de whiskería en este caso,
Los más cercanos eran para el norte Baza-Bilbaso, a 40 kilómetros, y 70 a Gualeguaychú. Digamos que estamos hablando de un lugar, como te decía, estratégico. Exactamente al medio de las dos. Al medio. Lo que acaparaba, como te decía justamente, la clientela de todos los pueblos de aledaños, digamos, ahí, hasta el 2012. Fueron 12 años. ¿Y cómo fue la convivencia durante esos 12 años? Porque era la misma cantidad casi. Escriña, ¿cuántos habitantes tenía en ese momento? Menos de 100, hoy te diré que somos 60, 70 los del pueblito ahí. Y bueno, al principio fue como que la gente, imagínate, zona rural prácticamente, con una mentalidad conservadora, te podría decir, que aparezca un negocio de esta magnitud, digamos, medio como que lo mirábamos medio raro. Pero bueno, fue solo el principio. Después vimos que las chicas, bueno, era un día típico de las chicas en Escriña, eran salir de tarde a hacer su compra en la despensa o en el almacén del pueblo, digamos. Y bueno, medio como que la comunidad lo fue naturalizando, digamos. Así que, digamos, como que aprendimos a convivir y, digamos, como que fue totalmente, como te decía, se naturalizó la cuestión y se aceptó sin problemas. Claro, tengo entendido como que había un vacío legal ahí, como que no terminaba de prohibirlos, hasta que creo que salió la ley en el 2008 de trata, que fue, digamos, como que el puntapié inicial del final de este tipo de boliches, digamos. Por eso te decía de la mentalidad conservadora, porque en su mayoría los vecinos del pueblo son adultos mayores, digamos, de avanzada edad, digamos, la gran mayoría. Así que medio como que lo miramos con cierto recelo, digamos, pero bueno, cuando vimos que de alguna manera le daba un poco de vida al pueblo, como reactivaba de alguna economía, en algún caso la economía del pueblo, digamos, comprando e invirtiendo en el pueblo, en los bares, digamos, en los almacenes, digamos como que se perdió, digamos, ese recelo que había y bueno, fue, digamos, una buena convivencia al final. Fueron 12 años, sí, prácticamente. Es casi exactamente, te diría. Pero ya te digo, no era las chicas, por ejemplo, como te decía, era una cosa de día, era vida totalmente normal. Y con ropa normal, te quiero decir que no era que andaban causando algún tipo de alguna escena media rara. Te decía que le daba vida al pueblo, justamente, y vos imaginate, andaban como sobrevolando los galanes también en su momento, porque sabían que, claro, de tarde iban al pueblito y caminaban ahí dentro, digamos, haciendo las compras, y bueno, es por eso que de alguna manera, y sin querer entrar en ninguna polémica, como que se extraña, si se quiere. Asumimos la intendencia, una de las mayores demandas que teníamos en Pueblo Verano era los prostíbulos. Ten en cuenta que Pueblo Verano en esa época había 1.200 habitantes y teníamos 4 prostíbulos. Eso es 2007 más o menos. 2007, si bien nosotros tuvimos un año con la intervención del municipio cuando se crea, pero bueno, las demandas fueron una de las mayores que tuvimos, entonces empezamos a trabajar con la normativa que había a nivel nacional y provincial, que era muy poca, y prácticamente antecedentes cero del cerramiento de estas actividades, que de hecho eran totalmente ilegales, prohibidas por ley nacional. Así que bueno, empezamos a trabajar en ese sentido. Y bueno, costó, se luchó, pero bueno, en definitiva lo logramos. Sí, pues, te vuelvo a repetir, se trabajó con el consejo, era consejo consultivo en ese momento, pues no había, era una junta de fomento, estaba presidida por el presidente municipal, pero se trabajó en ese sentido y logramos sancionar una ordenanza en el año 2007, a principios de 2007, donde fue consensuada inclusive y charlada con algunos propietarios que no ofrecieron resistencia, entendieron la situación,
no así otros que terminamos en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Pues, apelaron nuestras decisiones, pero bueno, en su mayoría fueron consensuadas. De hecho, había 4 prostíbulos en Pueblo Verano. Hay que recordar que la provincia recién en el año 2008 crea la división de trata en la provincia, no existía, o sea, era algo que era normal verlo en todos los corredores de la provincia de Entre Ríos, las localidades, prostíbulos. A partir de esa sanción creo que fueron tomando esta iniciativa, y creo que hoy ya no existen los prostíbulos en la provincia de Entre Ríos, por lo menos legales, ¿no? Así que bueno, fue un trabajo arduo, con sus implicancias, y trajo implicancias porque bueno, mucha parte de ellos resistieron las medidas, y bueno, vamos a convenir que de repente no es un ambiente muy amigable. Entonces bueno, tuvimos litigios legales, conflictos sociales, porque en su momento una de las cuestiones que le planteaban al municipio era que bueno, que había mucha gente que perdía su fuente de trabajo. No solamente las mujeres que eran sometidas a esta actividad, sino aquellos que vivían del rubro. Así que bueno, pero gracias a Dios logramos el cometido, que era erradicarlos de Pueblo Verano, y que yo siempre digo, los prostíbulos en Pueblo Verano fueron uno de los puntos de inflexión al cambio. Uno de ellos la municipalización, y uno de ellos la erradicación de los prostíbulos. ¿Por qué? Porque teníamos 4 diferentes zonas de Pueblo Verano, y donde estaban radicados los prostíbulos generaban toda una zona muerta, donde teníamos conflictos permanentes, el tema de la música, de las peleas, de la trata, de la droga, y obviamente la zona muerta donde nadie quería comprar, nadie quería edificar, y se generaba una desvalorización de toda la zona. Por eso siempre digo que es uno de los puntos de inflexión que tuvo Pueblo Verano a la hora de su cambio y su crecimiento. Fue rotundo porque se vio en la zona, y bueno, la gente desde ahí, y con la sumatoria del municipio, se animó a invertir en Pueblo Verano, a comprar, y bueno, de ahí todo el desarrollo que tiene Pueblo Verano, que todos los conocen. No, era traumática, pues a nosotros nos motivó porque todos los fines de semana teníamos denuncias a los vecinos por ruido molesto, por peleas, por la intervención policial, que era permanente. Por ese motivo fue uno de los que nosotros nos pusimos a trabajar en ese sentido, y que duró aproximadamente 2 años poder sacarlo. Hubo amenaza. Yo en su momento tuve la presencia policial en mi casa, pero bueno, es parte, ¿a modo de custodia? A modo de custodia, por las amenazas recibidas y bueno, algunas implicancias que tuve. No existía, o sea, los prostíbulos estaban normalizados, o sea, todos sabían que un foco rojo era un prostíbulo, más allá que había una ley nacional que lo estaba totalmente prohibido, pero era como ya que era una convivencia entre las fuerzas políticas, policiales y la misma sociedad que estaba naturalizado, era algo normal. Por eso digo, era algo normal que en todos los pueblos en ese momento había prostíbulos. Un lema que pertenece, digamos, a otra ciudad, tampoco es de acá, digamos, que dice que nosotros le cambiamos el nombre y solíamos decir lo que pasa en Escriña se queda en Escriña, digamos, como que no, si es que surgía algún problema, que sí los había, obviamente, tratábamos de no salpicar, digamos, fuera del pueblo, tratar de arreglarlo ahí, la policía se ocupaba, digamos, y bueno, era cuestión justamente de no hacer demasiado problema o de no llamar demasiado la atención, entre comillas, como para que, sabiendo que la ley de alguna manera los tenía medio bajo la lupa, ¿no? Totalmente. Y volvió al año 98, final del 97, todo de vuelta atrás, porque fue incluso el negocio, como te decía recién, empezó en el 98,
Después, en el 2000, lo agarró este segundo hombre ya más experimentado, que incluso, vos imaginate la magnitud del negocio, de lo que fue el boliche, de lo que trabajaba, que hasta en el 2009 funcionó en un galponcito donde alquilaba. En ese año fue que el tipo compró su terreno y hizo una edificación nueva, que le duró los 3 años, digamos, 2009-2012, que llegó fue cuando se cerró, digamos, los negocios. Hoy quiere ser un geriátrico, justamente, está justamente en este momento, están medio paradas las obras ahí, no se sabe bien si va a seguir adelante o no, pero sí, un cambio bastante rotundo, importante. En Entre Ríos, la instalación de establecimientos donde se explote sexualmente a las personas está prohibido por la Ley 10.186. La sanción de esta norma, en 2012, a la que se fueron sumando distintos municipios, determinó además la clausura de los establecimientos de este tipo que ya funcionaban en la provincia. Clausuraron todos los prostíbulos en Entre Ríos, incluso aquellos históricos bares o whiskerías donde la explotación sexual se naturalizaba a la vista de todos. Algunos de esos dueños llevaron el negocio a la República Oriental del Uruguay. Otros se dedicaron a trabajar con el narcotráfico. Exactamente, es un juego, mire, estimado periodista, diría un entrevistado a la antigua, mire, estimado periodista, un famoso doctrinario penal, que no voy a dar nombre para que no se haga polémico esto, pero sí en el medio Clarín, escribió hace muchos años, hace 20 años, escribió que la policía nace en Argentina con un pacto de la época de los conservadores, donde había que poner seguridad, entonces se organizó la policía tal cual hoy la conocemos, por supuesto mucho mejor ahora, donde no había fondos para la policía, entonces a la policía se le dijo a los que iban a denos seguridad, y prostitución y juego clandestino es el recurso para la institución. Y para nosotros en la campaña electoral. Eso fue escrito por un gran doctrinario en el diario Clarín hace no más de 20 años. Así es el nacimiento de la policía en la Argentina, que replicaron todas las policías de las provincias, pero bueno, con la democracia, con el camino de la democracia, con el transcurrir de la misma, con todos sus defectos, fue mejorando y debe seguir mejorando el sistema policial, que es el operador más importante y más poderoso del sistema penal. Mucho más poderoso que un fiscal y mucho más poderoso que un juez. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en ese sistema policial que tenemos. Y por lo que estábamos diciendo, porque había todo un contubernio entre el gallinero y quien cuidaba la gallina. Yo lo máximo que recuerdo acá en Pueblo Belgrano, logramos aprender a un jefe de una casa de esta whiskería, y comprobamos que realmente se ejercía la prostitución. No comprobamos que había sido por la fuerza, pero bueno, ese fue condenado por Gualeguay. Yo procesé y fue condenado por la Cámara de Gualeguay. La mujer del jefe del lugar, de la zona de Pueblo Belgrano, y él se profugó. Eran de Santa Fe, me recuerdo. Y recuerdo como unos pocos casos, lo que está demarcando el error del sistema. Sí, son casi todas iguales las historias, casi todas sacadas de un mismo libro. Aún hoy recuerdo, porque esto fue hace muchos años, aún hoy recuerdo muchas veces, pero recuerdos vivos porque me marcó mucho ver la angustia de criaturas y pensar cómo podemos hacer para ayudarlas, para que salgan adelante. Y en lo personal, más allá de que hubo gente que puso la voluntad para solucionar esto, claro, puso la voluntad, yo creo que nunca se pudo solucionar, nunca. Desde la provincia, por ejemplo, hay una dependencia gubernamental que se llama Dirección de Ayuda a la Víctima,
que yo siempre he tenido comunicación permanente con ellas en otros tiempos y creo que son verdaderas heroínas, por decirlo de alguna manera, porque una oficina muy pequeña con un presupuesto muy escaso y que tienen que viajar por toda la provincia para solucionar algo que sabemos que si esto no se ataca bien a fondo, esto no va a tener solución. Y estas personas tienen derecho a vivir, ¿o no? A veces me he preguntado, ¿no tienen derechos humanos? Tanto que está en boga y que hablamos de los derechos humanos, yo creo que, bueno, tenemos que empezar a focalizar también en esta situación. No solamente cuando se dice ni una menos, ¿sí? Se enfoca bajo un segmento de decir la violencia. Perfecto, esto también es ni una menos, esto también tiene rasgos marcados de violencia, porque, a ver, ninguna persona consciente aceptaría que ser raptada, ¿sí? Ser privada de la libertad con fines sexuales o laborales o lo que sea y no ser dueña de su vida. Algo hay atrás. Entonces entramos a ver que puede haber droga, que puede haber captación por otras formas. Los clientes nunca se fueron y esta es la razón por la cual el negocio de la trata permaneció latente. Cambiaron las reglas, cambió el circuito, cambió la visibilidad del problema, pero permanece su esencia. Un tercero que lucra con el sometimiento sexual o el ejercicio de la prostitución de una mujer, sacando provecho de su situación de vulnerabilidad económica y social. Me tocó ver, por ejemplo, testimonios de niñas que tenían 12 años y, perdón por reiterar la condición humilde, ¿no? Porque un relato, un testimonio muy fuerte donde una nena de 12 años nunca en su vida nunca había tomado un helado. No sabía lo que era un helado. No sabía. Y una persona mayor, muy mayor de edad, se acercó un día, estaba jugando, como toda nena de 11, 12 años, en la esquina de su casa y le ofreció un helado. Y la nena quedó maravillada con el helado. Esa nena tocó el cielo con las manos ese día. Y este hombre mayor se empezó a acercar, a hacerle regalos, la llevó un día en su auto, abusó sexualmente de ella y después la vendió, se la vendió a otro que la utilizaba para fines comerciales, o sea, esta persona ganaba dinero. Estos dos que yo nombro fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Pero esto continúa, esto no terminó. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay en Gualeguaychú? ¿Cuántos hay en Paraná? ¿En Concordia? Escriña, Ceibas. ¿Cuántos hay? ¿Sabemos con exactitud? Y no, entre sombras sí, o como se le dice, entre pasillos podemos sospechar o saber quiénes pueden llegar a estar ligados, pero no hay una investigación profunda y no hay, le reitero, un salvataje serio hacia estas personas. Muy pocos recuerdan lo que sucedió en el Caburé de Pueblo Belgrano o en la Rueda de Escriña. La modalidad cambió, pero el negocio sigue. A algunos les preocupó la serie de condenas por trata de personas que hubo en Entre Ríos en los últimos años. A otros dueños de esa práctica perversa les importa poco y nada. Siempre habrá policías y funcionarios corruptos que miren para otro lado para no afectar al negocio. Y la historia, aunque en otros escenarios, seguirá de la misma manera.